revelado. Después de 5 años de celos y dolor, un pastel desencadena una transformación inesperada. Sofía, a sus 28 años, sentía el peso del mundo sobre sus hombros cada vez que escuchaba los elogios dirigidos a su hermana Valentina. La panadería familiar, un lugar que siempre había sido su refugio y su sueño, se había convertido en el escenario de una batalla silenciosa entre los celos y la búsqueda de reconocimiento. Mientras su madre se deshacía en alabanzas por los logros de Valentina, Sofía se esforzaba en la cocina, mezclando ingredientes con manos temblorosas, buscando el respeto que tanto ansiaba. En esas horas de soledad, la confesión más amarga se apoderaba de su mente. ¿Cuánto más podría soportar? La tensión crecía cuando se anunció el concurso de repostería, la oportunidad soñada que podría catapultar a Sofía al reconocimiento que merecía. Sin embargo, la sombra de su madre, siempre tan enamorada de la imagen ideal de su hija Valentina, se convirtió en una muralla infranqueable. Es Valentina quien debe participar, afirmó con una determinación que caló hondo en Sofía. La ira se encendió en su interior, acompañada de un susurro en su mente que repetía: ¿quién ve mi esfuerzo? ¿Quién reconoce mi talento? La rivalidad entre hermanas se intensificaba, cada mirada se convertía en un dardo afilado que caía en su pecho. Sofía sabía que debía demostrar su capacidad, pero el miedo a la desaprobación pesaba más que la certeza de su habilidad. Mientras preparaba el pastel para el concurso, su mente se llenaba de imágenes, el rostro de su madre iluminándose al ver a Valentina brillar, sus propias manos, que habrían de conferirse poder al transformar su angustia en arte. No puedo dejar que esto defina mi vida, se repetía. La idea de un pastel que encapsulara la historia de las mujeres fuertes de su familia comenzó a tomar forma en su mente, una obra que hable de sacrificios, de lucha y de valentía. Su respiración se volvía irregular al pensar en la presión que se desataba en su interior, como si cada batido de la masa fuera un eco de los años de sufrimiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso, el bullicio de la gente resonaba en su mente como un tambor que anunciaba su llegada al campo de batalla. Sofía, con su corazón en la garganta, esperaba el momento de presentar su pastel, un retrato de su historia y sus luchas. El aroma a vainilla y chocolate envolvía el espacio, pero su mente no podía evitar cavilar en la falta de apoyo de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué siempre ella? Se cuestionaba mientras las manos de Valentina estaban a su lado, adornadas de joyas, listas para recibir elogios. Esa imagen la llenaba de desesperación y una rabia contenida que pulsaba en sus venas. Mientras la competencia se intensificaba, su mente se debatía entre la búsqueda del reconocimiento y el dolor por el rechazo. Este no era solo un concurso, era la última oportunidad de demostrar su valía. Y en ese instante de máxima angustia, justo antes de que el jurado probara su creación, sucedió lo inesperado. Valentina, ciega por los celos y la presión, hizo lo impensable. Rompió el pastel justo antes de ser presentado al jurado. Sofía, sin poder moverse, quedó estancada en un mar de emociones. ¿Este sería el fin de sus sueños o el comienzo de una transformación? El dilema se cernía sobre ella y la tensión latía en cada rincón de la sala. El caos que se desató tras la rotura del pastel dejó a Sofía sumida en una parálisis emocional. A su alrededor, el murmullo de la multitud se desvaneció en un eco distante. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en ella, pero lo que más la afectaba era la mirada de su madre, que se había transformado de admiración a desilusión en un abrir y cerrar de ojos. La rabia que había contenido durante años estalló en 1000 pedazos, colisionando con la tristeza y la vergüenza. ¿Qué haces, Valentina?, finalmente pudo murmurar, al borde de las lágrimas. Su hermana, en un inesperado arrebato de vulnerabilidad, simplemente la miró, como si en ese instante, el peso de sus propias inseguridades la hubiera abrumado. Sofía recordaba los momentos compartidos en la cocina, cuando juntas hacían galletas en sus años de infancia, y se sintió desgarrada.
La competencia no debería haberla separado. Mientras el jurado, sorprendido por la escena, murmuraba entre sí, Sofía sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Había pasado años complaciendo a su madre, reprimiendo su deseo de ser vista y respetada. Este momento, aunque destructivo, podía ser la clave para su transformación. No permitiré que esto me defina, se dijo a sí misma, la voz interior cobrando fuerza. En lugar de ceder a la desesperación, decidió enfrentar la situación. Con un profundo aliento, dio un paso adelante, el eco del aplauso resonando en su mente como un desafío. Si Valentina puede ser vulnerable, yo también puedo serlo, pensó. Con una risa apenas contenida, se volvió hacia el jurado. No es solo un pastel que se rompió, comenzó, su voz temblando. Es la expresión de una lucha, de años de anhelos y decepciones en esta panadería. Mi vida no está definida por un solo momento. Las palabras fluían como una mezcla de rabia y liberación. La atención se centró en ella, cada mirada que solía intimidarla ahora se convertía en su fuerza. Sofía habló de los sacrificios que había hecho por su familia, de los días en los que había trabajado en la panadería hasta el agotamiento y de la inseguridad de vivir a la sombra de Valentina. Era como si su dolor se transformara en un activo, las emociones puestas al servicio de su narrativa. A medida que hablaba, podía ver en los rostros del jurado y en la multitud la conexión con su historia. Ese instante de vulnerabilidad se convirtió en su estandarte. Ya no era solo una competidora, se había transformado en la voz de muchas que luchaban en silencio. Cuando terminó, una fuerte ovación estalló, resonando en sus oídos como un coro de realización. Había encontrado su voz, y aunque el resultado del concurso seguía siendo incierto, había conquistado algo mucho más significativo, su propio reconocimiento personal. Mientras abandonaba el escenario, su mente bullía con nuevas ideas. ¿Acaso su historia no podía ser más que un simple relato de celos? Tal vez había un camino donde podría fusionar su arte y sus experiencias para crear una obra que honrara no solo a su familia, sino a cada mujer que, como ella, había luchado por un lugar en el mundo. En ese instante de claridad, Sofía supo que debía hacer algo más con lo que había aprendido. En medio de la multitud, notó a su hermana Valentina. Había lágrimas en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento e inseguridad, y en ese momento, Sofía sintió una extraña compasión por ella. El siguiente paso sería crucial. ¿Podría permitir que el pasado las uniera en lugar de separarlas? Con ese dilema en mente, el camino hacia la reconciliación y la autoafirmación comenzaba a tomar forma, llevando a Sofía a un nuevo horizonte donde sus verdaderas batallas esperaban ser libradas. Sofía se adentró en el vestíbulo del concurso, aún resonando en su mente los ecos de su discurso. Su corazón palpitaba con energía nueva, cada latido un recordatorio de la necesidad de cambiar. Al dejar atrás el bullicio, sintió que cada paso que daba la alejaba de la complicidad del dolor que había absorbido durante años. Era un momento decisivo, y se convirtió en su mando a distancia, estaba lista para viajar hacia lo desconocido. Cuando su mirada se encontró de nuevo con Valentina, toda la tensión de sus pasados años se desbordó en su interior. A pesar de la amargura que había caracterizado su relación, esa mirada de su hermana le dio un impulso. Sofía comprendió que no solo necesitaba reconstruirse a sí misma, sino que también debía encontrar el camino hacia la hermana que había perdido en el camino. Siempre competía contigo, pero ¿y si nos apoyáramos en lugar de seguir enfrentadas? Pensó, planteándose un nuevo enfoque. Consciente de que debía abordar la incomodidad, caminó hacia Valentina. ¿Podemos hablar?, preguntó con una voz firme que la sorprendió incluso a ella. Valentina asintió, y juntas se dirigieron a un rincón tranquilo, apartadas de las miradas curiosas. La conversación comenzó con un silencio incómodo, quebrado por el murmullo de emociones reprimidas. Sofía decidió dar el primer paso. No quiero que esto nos separe más. Hoy me di cuenta de que mis inseguridades tenían más que ver con mí que contigo, confesó, sintiendo que una carga pesada se desprendía de su pecho. Valentina, visiblemente afectada, respondió, yo también he estado llena de dudas. En lugar de ser un apoyo, me dejé llevar por la competencia y te fallé. La vulnerabilidad de su hermana generó un espacio de honestidad entre ambas, una semilla de entendimiento que podría florecer. La chispa de su infancia,
los momentos compartidos en la cocina cobraron vida en su diálogo. El camino hacia la reconciliación, sin embargo, no fue fácil. Ambas contuvieron resentimientos, y cada palabra eludida fue como un trozo de cristal afilado capaces de abrir viejas heridas. Sofía, en su deseo de sanar, recordó que su papel no solo era el de recibir, sino el de ofrecer también. Queremos lo mismo, Valentina. Te admiro, y quiero que encuentres tu propio camino, sin sentir que te estoy pisando. Agradablemente, la mirada entre ellas comenzó a cambiar, y con esa nueva perspectiva emergió la posibilidad de proyectos conjuntos. Al unir sus talentos, la cocina se convertiría en un espacio de colaboración, un lugar donde no solo se hicieran pasteles, sino también recuerdos, sueños. Con cada paso adelante, Sofía sintió un renovado deseo de compartir su historia, no solo con su familia, sino con una comunidad más allá de la cocina. Ella imaginaba un lugar donde las mujeres pudieran encontrarse, inspirarse y crecer juntas. Se dio cuenta de que el escenario del concurso había sido solo el comienzo de algo más grande. Pero la verdadera lucha ya había comenzado, como integrar a una madre que quizás no comprendiera su nueva visión. Sofía sabía que necesitaría encontrar las palabras adecuadas para hacer que su madre entendiera su deseo de ser más que un proyecto de éxito dentro de la familia. Mientras se adentraban en la planificación de un nuevo evento, su corazón latía con la expectativa de un futuro incierto pero esperanzador. ¿Podremos realmente hacerlo juntas?, se preguntó, una mezcla de emoción y miedo invadiéndola. La respuesta estaba tejida entre el pasado y el futuro, esperándola en cada decisión que tomara. El momento de la verdad se acercaba, y un nuevo dilema la aguardaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse a desafiar la narrativa familiar para perseguir su propio destino? Sofía se encontraba en la cocina de su casa, un espacio que alguna vez había estado ligado al conflicto y la competencia. Ahora, había hecho de ese lugar un refugio para su creatividad. Los aromas de la mantequilla derretida y el chocolate fundiéndose llenaban el aire, envolviendo a Sofía en una sensación de libertad. Mientras batía la mezcla con determinación, pensaba en lo que significaba realmente el acto de hornear, un proceso de transformación. La mañana había comenzado con una conversación profunda con Valentina, una chispa de verdad que había hecho resonar en ambas el deseo de cambiar. Aún vibrando con esa energía, Sofía se lanzó a la tarea de preparar un nuevo pastel que representaría su nuevo enfoque. Había decidido participar en una competencia local y esta vez, su cake no sería solo una prueba de sus habilidades, sino un símbolo de su deseo por reinventarse. La vibración emocional de su reciente reconciliación resonaba en cada movimiento. Mientras mezclaba los ingredientes, le dio un momento de reflexión a su vida. Sofía cuestionó lo que siempre había creído, esos estándares que se había impuesto y que no eran más que cadenas. Es tiempo de aceptar mis propios valores y construir algo que me represente, se decía a sí misma mientras incorporaba el aire a la mezcla, simbolizando su búsqueda de ligereza. Pero había un obstáculo que la preocupaba. Su madre, con su visión tradicional del éxito, había sido una voz constante en su vida, insistiendo en que pudiera lograr ser perfecta en la cocina. Aquella perfección que la había hecho sentir más como un proyecto que como una persona. ¿Cómo le hago entender que mi deseo va más allá de sus expectativas?, se preguntó, sintiéndose ansiosa por la confrontación que se avecinaba. Esa noche, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana de la cocina, se preparó para tener una conversación seria. Su madre se sentó a la mesa con una de las expectativas ocultas en sus ojos. Y ahí, en ese entorno seguro, empezó a hablar. Mamá, he estado pensando en cómo he manejado mi vida. Quiero que sepas que estoy lista para seguir mi propio camino, incluso si eso significa desafiar las expectativas familiares. Las palabras fluyeron, las dudas se disiparon y, de alguna manera, la relación entre ambas comenzó a transformarse. Su madre frunció el ceño, pero su mirada mostraba curiosidad. ¿Qué significa eso para ti, Sofía?, preguntó, su tono entre confuso y ansioso. Fue el momento que había esperado, un punto crítico que decidiría no solo su futuro, sino también la dinámica familiar. Sofía aprovechó la oportunidad. Quiero crear en la cocina algo que sea mío, algo que represente quién soy. No solo un pastel perfecto que pueda encajar en lo que esperas de mí. Estoy hablando de pasión, de libertad. A medida que hablaba,
Sentía que la puerta se abría a nuevas posibilidades, no solo para ella, sino para ambas. Sin embargo, el nudo en el estómago no desapareció. Sofía sabía que su madre podría no comprenderlo completamente, que podría haber una resistencia feroz frente a esa nueva identidad que estaba reclamando. Pero, la decisión de avanzar se había sembrado en su interior. Si el pastel que hagamos juntas puede ser un puente, quizás haya un camino que podemos recorrer, pensó. Al terminar la conversación, su madre quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. Era un momento de revelación, uno que cambiaría el rumbo de sus interacciones futuras. Sin duda, el camino hacia la aceptación sería difícil, pero el primer paso había sido dado. Mientras miraba por la ventana hacia el horizonte, Sofía comprendió que este era solo el comienzo. Había más sorpresas en el camino, más descubrimientos sobre sí misma y su capacidad de resiliencia. ¿Podría la cocina convertirse en un medio para sanar no solo su relación con su madre, sino su propia identidad? Mientras el crepúsculo se desvanecía, un nuevo dilema la aguardaba. El día de la competencia se acercaba y con él, decidir cómo presentaría su pastel. Tendría que tomar una decisión crucial. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por ser fiel a lo que realmente era, o permitiría que los viejos miedos la detuvieran una vez más? Sofía despertó al día siguiente con una mezcla de anticipación y ansiedad. Se sentó en la cama, sus ojos recorriendo el entorno familiar, el mismo lugar donde tantas veces había albergado la sombra del miedo. Sin embargo, en su interior, algo estaba cambiando. La decisión de participar en la competencia ya no era solo un capricho, era una declaración. Con cada batir de huevos y cada medida de harina, estaba abrazando su historia, su voz. Desayunó rápido sin perder el enfoque. Necesitaba estructurar su día, estableciendo metas claras. El pastel debía reflejar su esencia. No quería más recetas prestadas, iba a crear algo original. Con una determinación renovada, se trasladó a la cocina, donde los utensilios brillaban bajo la luz matutina. Mientras buscaba ingredientes, no pudo evitar cuestionarse algunas decisiones afectivas. Con la conversación del día anterior aún fresca en su mente, se preguntó si su madre podría llegar a comprender la profundidad de su elección. No se trata de una mera rebelión, reflexionó, sino de un viaje hacia mi autenticidad. Cada ingrediente que seleccionaba simbolizaba una parte de sí misma que finalmente se sentía dispuesta a mostrar. Con los ingredientes en fila, empezó a mezclar. Pero a cada vuelta de la espátula, las dudas empezaron a infiltrarse. ¿Y si no resulta bien? ¿Si no gusto? ¿Si mi madre se siente decepcionada nuevamente? Aquellas voces que habían atormentado su infancia empezaron a resonar, y con cada ola de ansiedad, Sofía luchaba por mantener esa chispa de inspiración viva. Era un ejercicio de confianza, uno en el que necesitaba convencer a su mente de que ser auténtica era un logro mayor que cualquier premio. Mientras el pastel se horneaba, decidió sentarse y canalizar sus pensamientos en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Comenzó a esbozar algunas notas sobre lo que su pastel significaría para ella. Fusión de texturas, sabores que evocan memorias, una historia que contar, escribió con fervor. Esta era su oportunidad de explorar una voz interna que había estado ahogada por las expectativas de los demás. Las palabras fluyeron, y cada línea se convirtió en un pequeño acto de rebeldía, un paso hacia ese futuro que soñaba. Cuando finalmente el aroma del pastel recién horneado comenzó a llenar la cocina, una ola de euforia la invadió. Sin embargo, también se presentó una disyuntiva. La fecha de la competencia se acercaba, y no podía evitar preguntarse cómo mostraría su proyecto. ¿Debo honrar a mi madre haciéndolo perfecto o ser valiente y romper las reglas? Se encontraba en una encrucijada. Una parte de ella temía la desaprobación, mientras que otra ardía con el deseo de ser verdadera. Mientras se adentraba en la tarde, preparó una segunda mezcla, una versión alternativa que simbolizara a su madre, un giro en el proceso creativo que la hacía sentirse un poco más segura. Al final del día, podría decidir cuál usar. Pero al hacer esto, comenzó a vislumbrar viejas heridas que aún necesitaban sanación. No solo el pastel sería el competidor, sino también un medio para cerrar ciclos. Sus pensamientos se entrelazaron con un nuevo desafío. ¿Podría incluir en su creación un reflejo sincero de las expectativas de su madre? ¿Sería posible crear un pastel que uniera sus visiones,
o acabaría destruyendo aquel puente que había comenzado a construir. La hora de la verdad se acercaba y podía sentir el peso del tiempo. ¿Cómo equilibraría sus deseos con las expectativas familiares? En su intento de componer la obra maestra que anhelaba, precisaba tomar decisiones serias. Y mientras miraba de nuevo hacia el horizonte, un destello de claridad la iluminó. Quizás el pastel en sí mismo sería una confrontación, no solo ante el jurado, sino ante quien más la había moldeado. Las horas se deslizaban y la noche se envolvía en un velo de incertidumbre. ¿Sería capaz de entregar una obra que no solo representara su evolución, sino la posibilidad de una conexión renovada? Mientras resignaba algunas inquietudes, estaba a un paso de descubrir que el mayor reto no era el concurso mismo, sino desnudarse emocionalmente ante quienes más amaba. El ritmo del reloj avanzaba, y era hora de dar el siguiente salto. ¿Arriesgaría su corazón en el proceso? El día que se acercaba era como un reloj de arena destilando segundos que se sentían cada vez más pesados. Sofía se despertó con la mente en ebullición, cada pensamiento girando en torno al pastel que había ido tomando forma en su mente, en su corazón, finalmente, en el horno. Había decidido que no solo sería un postre, sería una declaración de intenciones, una fusión de su esencia y la de su madre. Una vez más, se adentró en la cocina, dispuesta a enfrentar su miedo. Cada movimiento era consciente, pero por dentro, la confusión seguía latente. Había creado una segunda mezcla, una que representaba a su madre, una parte de su vida que nunca podía ignorar, sin importar cuán liberada se sintiera en momentos de autonomía. ¿Sería suficiente plasmar ambos mundos en un solo pastel? ¿Podía incluso lograr que estos coexistieran sin que uno eclipsara al otro? Mientras la masa se moldeaba bajo sus manos, se enfrentaba a una decisión crítica, el diseño final. Era una elección que iba más allá del simple aspecto estético, cada detalle sería un reflejo de su viaje interno. Quiero que este pastel represente empoderamiento, pero también amor, murmuró, mientras decidía colocar capas de ambos rellenos, aquel que hacía vibrar su propio ser y el tradicional que siempre había sido parte de su vida familiar. A medida que la tarde se convertía en noche, la presión iba en aumento. La fecha límite la acechaba como un lobo hambriento, y su ansiedad creció al contemplar los riesgos. ¿Qué pasaría si no lograba complacer a nadie? ¿Si fracasaba en transmitir la esencia de ambas partes? Se preguntó. Pero en ese tumulto de emociones, había un destello de resolución. Decidió que el verdadero fracaso sería ocultar una parte de sí misma. ¿No había estado trabajando hacia esto durante tanto tiempo? Tenía que arriesgarse. Mientras el pastel comenzaba a tomar su forma de vanguardia en el horno, la brisa nocturna se colaba por la ventana, trayendo consigo un aire fresco que despejaba algo del embotellamiento emocional que sentía. Cada aroma que emergía del horno parecía susurrarle que estaba en el camino correcto. Pero, en el fondo, una parte de su mente seguía resistiéndose. ¿Lo entenderán? ¿Verán lo que realmente quiero decir? Este cuestionamiento fue como un eco, reverberando nuevas inseguridades. Sofía hizo una pausa y se sentó frente a la mesa, reviviendo su historia. Recordó cómo siempre había buscado la aprobación, especialmente de su madre. Esa búsqueda había sido un arma de doble filo, ya que cada intento había robustecido la imagen de rechazo que había creado en su mente. Debo dejar de tenerle miedo a las expectativas, se dijo. Era un mantra que se repetía con cada respiración. Con el pastel casi listo, un impulso creciente la llevó a reflexionar sobre su papel no solo como cocinera, sino como mujer en un mundo que a menudo exige conformidad. Comprendió que el acto de hornear ya no era solo un desafío culinario, sino un rito de sanación. El pastel se convertiría en un puente hacia su madre, una forma de mostrarla su viaje sin necesidad de un diálogo verbal. Y mientras sus pensamientos cobraban forma, la idea de confrontar lo que una vez había mantenido en silencio la llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Finalmente, el temporizador sonó, y cuando abrió la puerta del horno, la visión del pastel perfecto ante ella hizo que su corazón latiera con fuerza. Pero el brillo del triunfo se mezcló con una nueva inquietud. Se enfrentaba a un dilema final. ¿Debería compartir la historia detrás del pastel o dejar que hablara por sí mismo? En ese instante, la calma de la cocina fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era su madre.
La voz en el auricular le dio un vuelco al estómago, y sintió que la decisión de rebelarse estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Estaba lista para dar ese paso? La noche prometía respuestas, pero Sofía se dio cuenta de que esta vez, no solo se jugaba un pastel. Se adentraba en un camino lleno de posibilidades, donde la vulnerabilidad podía abrir más puertas de las que se podía imaginar. Era el momento de conectar el pasado con el futuro, de dar el salto definitivo hacia una relación sincera. La voz de su madre resonaba en el auricular, un hilo de conexión que había estado tenso durante años. Sofía sintió que la ansiedad la envolvía, como humo que dificultaba respirar. «Hola, mamá», respondió, tratando de infundir en su voz una confianza que aún no sentía. El diálogo inicial fue una danza cautelosa, donde cada palabra se evaluaba, como si tocaran una cuerda sensible. Su madre comenzó a hablar sobre recuerdos de la infancia, momentos compartidos que Sofía había recordado con añoranza y dolor. En esos instantes, una mezcla de nostalgia y resentimiento burbujeaba en su interior, obligándola a confrontar las expectativas no cumplidas que ambas habían arrastrado durante años. Sofía se encontró sumergida en sus pensamientos, cuestionando cuáles eran los verdaderos deseos de su madre y si alguna vez se atrevería a ser honesta acerca de los suyos. Decidió que esta era su oportunidad para avanzar, para dejar de ser espectadora de su propia vida y convertirse en la protagonista de su historia. «Mamá, hay algo que quiero que sepas», dijo, consciente de que cada sílaba era una carga emocional. Mientras se preparaba para abrirse a su madre, recordaba los momentos en la cocina, las risas compartidas, las lecciones aprendidas, pero también las críticas severas que su madre a menudo había emitido. Era innegable que ese vínculo le había proporcionado parte de la base de su pasión por la repostería, pero a un costo emocional. La admiración se convertía a veces en un peso insufrible. «Hoy horneé un pastel que significa mucho para mí. Hay parte de ti en él, pero también hay parte de mí que he mantenido oculta», continuó, consciente de que cada palabra podría desatar un torrente de emociones entre ambas. Ni siquiera estaba segura de cómo su madre recibiría su revelación, pero sabía que intentar ocultar quién era no era una opción. Esa noche, mientras hablaba, Sofía se dio cuenta de que tal vez era el momento de dejar de ser la hija complaciente y comenzar a ser la mujer que siempre había querido ser. Uno de sus mayores miedos había sido decepcionar a su madre. Sin embargo, podría argumentarse que había estado decepcionándose a sí misma al priorizar las expectativas ajenas. Ahora, el pastel no era solo un postre, simbolizaba una batalla emocional ganada. La conversación se volvió más profunda, más personal. Su madre escuchaba, y Sofía podía percibir una mezcla de sorpresa y curiosidad en su voz. Este momento de vulnerabilidad la llenaba de una luz inesperada. La posibilidad de que su madre pudiera comprender y, quién sabe, incluso aceptar su viaje, la llenaba de una urgencia nueva. Al final de la llamada, ambas se quedaron en silencio por un instante, cargando con las palabras no dichas que aún flotaban en el aire. Sofía colgó, sintiendo que la conversación había abierto un espacio que antes se sentía claustrofóbico. Tenía la idea de que cada nuevo pastel, cada nuevo desafío, podría proporcionar la oportunidad de reconectar, de sanar viejas heridas. Sin embargo, mientras ella reflexionaba, una nueva duda se insinuó. «Estoy lista para todo esto», pensó. Un nuevo dilema emergió en su mente. Estaba en el precipicio de la autoaceptación, pero el salto requería una fe inquebrantable no solo en sí misma, sino también en su relación con su madre. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad que había comenzado a descubrir? Sofía miró el pastel en la mesa, la obra que simbolizaba la mezcla de emociones y promesas. Con cada mirada, sentía que se acercaba más a una nueva realidad. A medida que su corazón latía con fuerza, comprendió que aún había pasos por dar. Había un camino trazado ante ella, lleno de incertidumbre y confrontaciones, pero la posibilidad de liberarse de sus propios miedos abría una nueva dimensión en su viaje. Con cada pequeño paso, estaba a punto de descubrir que el verdadero arte de la repostería no solo trataba de mezclar ingredientes, sino también de mezclar fragmentos de su vida. Mientras se preparaba para recibir el siguiente desafío, una pregunta retumbó en su mente: ¿qué nuevo sabor del pasado estoy dispuesta a explorar ahora? Los días que siguieron a la conversación con su madre se convirtieron en un torbellino emocional.
Sofía se despertaba cada mañana sintiendo un nudo en el estómago seguido de una chispa de determinación. Las palabras que había compartido aún resonaban en su mente, desafiándola a vivir de acuerdo con su propia verdad. Decidió que era tiempo de enfrentar la repostería no solo como un arte, sino como una terapia. Así que se propuso dedicarle más horas, buscando fusionar sus emociones con cada receta. En su cocina, los aromas se entremezclaban con sus pensamientos. Cada mezcla de harina y azúcar se convertía en un acto de reconciliación consigo misma. Una tarde, mientras batía claras de huevo, su inquietud la llevó a revisar su antigua libreta de recetas. Muchas de ellas contenían notas de su madre, escritas con una caligrafía cuidada. En ese momento, se dio cuenta de que esas palabras eran un mapa de su historia, tanto la de su madre como la suya. Pero, ¿qué había de suyo en todo aquello? Decidió agregar sus propias notas, en un intento de reescribir una parte de su vida que sentía que le pertenecía. Comenzó a experimentar con nuevos sabores que la representaban más que las recetas familiares. Su primer intento fue un pastel de chocolate con cacao y un toque de chile. El calor del chile simbolizaba la pasión y el coraje que estaba comenzando a cultivar. Las pruebas y errores fueron parte de su viaje. Cada fallo era una lección, cada éxito, un motivo de celebración. Sin embargo, la fragorosa lucha personal persistía más allá de la harina y los batidores. A menudo se veía a sí misma en el espejo de la cocina, preguntándose si realmente estaba lista para ser la mujer que había decidido ser. En esos momentos, se sentía tentada a volver a los viejos patrones, a la complacencia que tanto había criticado. Sin embargo, había algo diferente en su proceso. Al final de cada jornada, se sentía menos como un estudiante de la cocina y más como una artista en formación. La repostería era su manifiesto, y cada pastel contaba una historia de resiliencia. Al compartir sus creaciones, no solo alimentaba a los demás, estaba alimentando su alma. Sus amigos comenzaron a notar el cambio. La forma en que hablaba sobre su pasión antes se había teñido de duda, pero ahora había un brillo renovado en su voz. Fue en una de esas reuniones de amigos donde la verdadera prueba se presentó. Durante la cena, uno de ellos, Javier, un viejo conocido, mencionó que había visto a su madre en el mercado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Sofía. Su corazón se aceleró, toda la valentía acumulada parecía tambalearse ante la posibilidad de una nueva conversación con ella. Finalmente, se dio cuenta de que no podía seguir escondiéndose detrás de la repostería. Para sanar su relación con su madre, tendría que tomar otro paso decisivo. Fue entonces cuando decidió que era hora de invitar a su madre a una de sus noches de cocina, una actividad que siempre habían compartido pero que había tomado un matiz diferente en este nuevo contexto. El día de la invitación, Sofía se enfrentó a un dilema. ¿Estaba verdaderamente lista para abrir su hogar y su vida de esta manera? La idea de ser vulnerable frente a su madre una vez más la aterrorizaba, pero agarró la libreta de recetas, lista para revelar no solo el pastel sino también su corazón. ¿Qué pasará si ella no acepta mi lado auténtico?, se preguntó. Sin embargo, la chispa de la valentía que había ido cultivando la empujó a dar el paso. La conexión que siempre había anhelado podría estar al alcance de su mano, ¿pero a qué costo? Mientras colocaba los ingredientes sobre la mesa, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podré encontrar el equilibrio entre ser quien soy y ser quien esperan que sea? En ese instante, supo que la próxima pieza de su evolución personal dependería de cómo manejaría ese encuentro. A medida que la fecha se acercaba, su ansiedad creció en paralelo con la expectativa. Sofía comprendió que cada paso era crucial en su camino hacia la autenticidad y que, al final, el verdadero desafío consistía en aceptar y brindar amor a las partes de sí misma que había mantenido a raya. Mientras horneaba, con cada golpe de batidor, la tensión crecía. ¿Estaba realmente preparada para confrontar el pasado y permitir que su madre viese a la mujer en la que se estaba convirtiendo? Este próximo eje de su viaje lo definiría todo. La noche esperada llegó. El reloj marcaba las 7, y el ambiente en la cocina de Sofía estaba impregnado con el cálido aroma de vainilla y chocolate que se entrelazaban en el aire. Sin embargo, a pesar de la dulzura que llenaba el espacio, su corazón latía fuertemente, y por momentos le parecía un eco distante de la vida que imaginaba vivir. Miró hacia el espejo de la cocina,
y en su reflejo vio a una mujer que había empezado a forjar su camino, pero que aún parecía atrapada en los hilos de su pasado. Mientras la puerta se entreabría, una inseguridad la asaltó. ¿Quién era ella para invitar a su madre a este mundo nuevo, uno que había decidido construir a partir de su resistencia y creatividad? Sofía sintió que la cocina se trasladaba de ser su refugio a convertirse en un escenario de tensión. Su madre era un símbolo de lo que buscaba dejar atrás y, al mismo tiempo, un faro que deseaba acercar. La figura de Rosa, su madre, apareció en la entrada. El tiempo había marcado líneas en su rostro, pero había un brillo familiar en su mirada. Después de años de silencio, Sofía sintió la presión de palabras no dichas. ¿Y si no entiende quién soy ahora?, pensó, mientras el miedo se apoderaba de ella. La idea de mostrar una faceta diferente a la mujer que la había criado le provocó un temblor. A medida que comenzaron a hablar, Sofía se sintió atrapada por la atmósfera de nostalgia y añoranza, pero también de una energía renovadora. Siguió adelante, preparó el pastel de chocolate con chile que había diseñado en su mente como la representación de su valentía. Mientras batía la mezcla, cada golpe del batidor parecía sincronizarse con su pulso, y el dulce endulzaba su ansiedad. Hoy no solo hornearé un pastel, pensó. Hoy compartiré mi esencia. La idea de ser auténtica la revolucionó. Muchos años había pasado ocultando partes de sí misma, pero en esa cocina, cada ingrediente fue una metáfora de su viaje. Cuando el pastel emergió del horno, dorado y con un aroma atrayente, sintió que era una especie de promesa, un futuro que todavía no estaba claro, pero que brillaba con la posibilidad de reconciliación. Rosa la miraba con un aire de curiosidad, y Sofía entendió que el momento de revelar su vulnerabilidad había llegado. Con cada trozo que servía, la conexión entre ambas se tejía poco a poco, aunque el temor a la reacción de su madre seguía al acecho. Me gusta experimentar, comenzó a decir Sofía, sus manos temblando levemente mientras ofrecía el primer bocado. Este es un pastel inspirado en mi visión de la vida y de la cocina. Sus palabras, aunque simples, portaban una carga de significados que solo ella conocía: su lucha, su transformación, su deseo de ser aceptada. Rosa probó el pastel, saboreando la mezcla de sabores. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sofía observó cada pequeña reacción, los ojos de su madre se abrieron, y una sonrisa comienza a dibujarse en su rostro. Algo en esa pequeña respuesta le hizo desear que la historia entre ellas pudiera ser reescrita. Pero fue la siguiente pregunta de Rosa lo que la hizo estremecerse profundamente. ¿Cuál es el significado del chile en el pastel? La pregunta, aunque sencilla, era un abismo que podía conectar los años de separación y dolor. Sofía sintió una oleada de emociones. Ahí estaba la oportunidad de abrirse, de compartir su lucha y de proyectar la mujer que se había convertido. Pero, ¿estaba realmente lista para ese paso? Podía enfrentar el temor a no ser comprendida, o a que, incluso al ser sincera, su madre se quedara en lo superficial. Mientras el silencio se extendía y la presión aumentaba, la inminencia de la respuesta pendía sobre ella como una espada de doble filo. Sofía sintió que lo que estaba en juego no se limitaba a un simple pastel, sino que era la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su vida. En un instante de claridad, supo que era el momento de desnudarse emocionalmente. Podría al fin deshacer el nudo que había atado su corazón a una historia de celos y dolor. La pregunta quedó flotando en el aire, y, mientras los aromas del pastel se mezclaban con tensiones no resueltas, su corazón se llenó de la posibilidad de una transformación inesperada. La decisión que debía tomar definiría su camino hacia la autenticidad. ¿Qué le diré?, se preguntó. Y con cada parpadeo, Sofía supo que el futuro estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Sofía respiró hondo, sintiendo como cada palabra surgía desde lo más profundo de su ser. El momento de la verdad había llegado, y ella estaba lista para abrazar su autenticidad, sin importar las consecuencias. El chile representa mi valor y mi pasión por la vida, mamá. Significa que el camino ha sido ardiente y lleno de desafíos, pero también ha sido delicioso y satisfactorio cuando he logrado ser yo misma, confesó, sintiendo que cada palabra rompía las cadenas de la inseguridad que la ataban a su pasado. El silencio se hizo presente en la cocina. Rosa, su madre, la miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Pero en lugar de atacar o criticar,
Sus ojos empezaron a destilar una luz de comprensión. Sofía percibía que su madre, al igual que ella, había vivido atrapada en expectativas y miedos. La declaración de su hija se convirtió en un puente, acercándolas en una nueva dimensión de realidad. Sofía, nunca quise que te sintieras así, respondió Rosa, su voz temblando ligeramente. He estado tan enfocada en mis propias expectativas que olvidé que tú también tenías tu propio camino que recorrer. Era un reconocimiento que Sofía había esperado durante años. La vulnerabilidad que se había instalado entre ellas era ahora un espacio seguro donde podían ser honestas sin temor al juicio. Con cada bocado que compartían, el pastel se transformaba en una metáfora tangible de su relación, capas complicadas de emociones, dulzura, picante y un leve toque de sal. Cada trozo representaba los sacrificios y las luchas que ambas habían enfrentado. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba presentando un postre, sino un nuevo comienzo. La conversación avanzó hacia los anhelos y los sueños que habían estado ocultos bajo el peso de los celos y las expectativas. Sofía compartió sus visiones de abrir una panadería donde la repostería se convirtiera en un alma evocadora de historias de mujeres fuertes. Una idea que siempre había sentido como un anhelo prohibido. Pero hoy, había comenzado a reivindicar su deseo, colmando el aire de posibilidades. A medida que hablaban, el entendimiento entre madre e hija creció. Rosa, reconociendo el talento y la pasión de Sofía, empezó a aceptar la idea de que su hija podía forjar su propio camino. Quizás hay algo que deberíamos hacer juntas en la panadería, sugirió su madre, su voz entrecortada por la emoción. Podríamos crear un espacio donde compartamos nuestras historias y apoyemos a otras mujeres, como tú. Sofía sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Aquella noche no solo había logrado compartir su pastel, sino que había transformado el dolor en una maravillosa oportunidad de reconciliación y creación. Se dio cuenta de que la cocina podría ser mucho más que un campo de batalla, podía transformarse en un refugio de colaboración. La confianza que ahora había forjado con su madre significaba que el camino hacia la realización personal de Sofía estaba finalmente desatado. En esos instantes de conexión, el peso del rechazo y de las inseguridades del pasado se disiparon, dejando espacio para la libertad y la autoafirmación. Las lágrimas de alegría comenzaron a brotar de sus ojos. Sí, mamá. Nos tenemos la una a la otra para construir esto, le dijo. Sofía comprendía que no tenía que cargar con la historia sola. La complicidad que ahora se germinaba entre ellas prometía un futuro lleno de apoyo, no solo como madre e hija, sino como socias en un sueño compartido. Mientras el eco de sus risas llenaba la cocina, y el pastel se convertía en un símbolo palpable de su reencuentro, Sofía sintió que cada bocado les reunía en un nuevo comienzo. No solo había recuperado el reconocimiento que siempre había deseado, sino que había encontrado un lugar en el mundo donde podría ser auténticamente ella misma, un sitio donde sus luchas se transformarían en una inspiración para otros. Así, Sofía cerró el capítulo anterior de Dolor y Celos, dando la bienvenida a una nueva etapa de colaboración, amor y reconocimiento. Era el momento en que la transformación individual culminaba en un logro de vida tangible. La cocina se convirtió en su escenario de éxito, pero también en el espacio donde su madre finalmente entendería que ambas habían sido cómplices en una lucha que debían afrontar juntas. Y así, Sofía estaba lista para conquistar su futuro. No esperen ni un segundo más para unirse a esta historia emocionante. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias de superación personal lleguen a más corazones necesitados. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este increíble final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.